Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a iniciar nuestro discipulado, la lección número 48, correspondiente a este año 2022. El tema es qué fastidio, qué fastidio. Pues antes que empecemos, solamente quería hacer como un pequeño resumen, como para poner un poquito de interés en el asunto del Congreso. Quien vio el Congreso de la semana pasada se dio cuenta de que verdaderamente hubo una presencia de Dios impresionante ahí. Se tomó como referencia este tema de florece en tu presencia, y se tomó la analogía de la palmera. Y decían que la palmera, por ejemplo, crece 10 veces más en sus raíces que lo que sale hacia afuera, ¿no? Y denme chance, Vero Orozco. Bienvenida, mi Verito, ¿cómo estás? Aquí, entonces les decía yo de que se hizo esa analogía de las palmeras, que sus raíces crecen 10 veces más que lo que crece en la parte de arriba. Entonces, además que las palmeras buscan el agua para almacenarlas y estar listas para cuando viene esa época de dificultad. Y así permanecen cimentadas y arraigadas para no caer. Y que las palmeras son flexibles, se pueden doblar completamente, pero se recuperan hasta volver a su posición original. Les envié la grabación del Congreso y esta es una probadita para despertar el hambre y que se den el tiempo de escucharlo para que sean bendecidas por todo lo que nosotros recibimos en ese Congreso. Recuerda que si estamos cimentados y arraigados en Dios podemos cumplir nuestro propósito, y una palmera en el desierto nos muestra como un oasis, y el oasis es donde hay agua, donde crece la vegetación, donde hay vida, ¿no? Entonces ahí les pongo de tarea, si pueden ver, si no estuvieron en el Congreso y lo quisieran ver, está poderoso. Hay unas pláticas también como para hacer unas declaraciones para los hijos. O sea que está increíble, como que hasta sacar nota de esas declaraciones y estarlas orando por nuestros hijos que están expuestos tanto a tantas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí a entrar al tema de hoy. Espíritu Santo de Dios, te ruego que nos guíes a toda verdad. Revélate, Señor, a cada corazón de las que hoy, Señor, buscamos de ti. Y que este mensaje, Señor, que nos has dado el día de hoy, podamos aterrizarlo en nuestras vidas. Pues es el anhelo de nuestro corazón, Señor, buscar de ti, pero también sabemos que es tu anhelo, Señor, edificarnos. Ponemos este tiempo en tus manos. Quita todo distractor para asimilar tu palabra. Oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues les decía yo de que qué fastidio. La semana pasada estuvimos hablando de las emociones, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que entender que somos seres emocionales, pero debemos aprender a gobernar esas emociones por medio del dominio propio. El dominio propio es la herramienta que Dios nos da para poder controlar esas emociones. Hablábamos que las emociones tienen raíz en los pensamientos, pero que debemos inculcar que nuestra alma tenga reposo en el Señor. O sea, ante cualquier adversidad, ante cualquier prueba, tenemos que descansar siempre en el Señor, para así poder contenernos y llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra, para que esas decisiones que podamos nosotros tomar sean decisiones asertivas y que tengamos paz. Y Dios desea que seamos enfocadas poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta palabra. La lección es la número 48. El tema es qué fastidio. El verso clave está en Malaquías 1:13 y dice así: Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto,
y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Cuando hablamos de fastidio, hablamos de un disgusto, hablamos de molestia, hablamos de cansancio, y generalmente eso está debido a contratiempos que se nos presentan en nuestras vidas, ¿no? Y a veces se nos presentan situaciones desagradables que tenemos nosotros que estar enfrentando. Pero bueno, por eso es que a veces estamos fastidiados. Pero esto refleja lo que nosotros somos emocionalmente. O sea, cuando nosotros hablamos de fastidio, estamos hablando de una emoción que nos está gobernando. ¿Me entiendes? Entonces, Moisés va a ser nuestra referencia del día de hoy. Vamos a hablar de este personaje que ya lo conocemos. Pero Moisés fue un hombre expuesto a pasiones. Recuerden que él fue rescatado en el río por la hija del faraón y Miriam, su hermana, lo cuidaba de lejos. Pero ella ofreció, una vez que ya la hija del faraón había tomado la cesta donde estaba Moisés, ofreció una nodriza para que lo cuidara y vivió en el palacio. Él vivió en el palacio con una vida privilegiada a pesar de su origen. Pero Moisés cometió muchos errores. Recuerda que mató a un egipcio, que huye por 40 años, y aparentemente él se aparta del propósito de Dios, pero recordemos que él tuvo una revelación a través de una zarza ardiendo, ¿se acuerdan? Donde Dios se le aparece y le pide que se quite sus sandalias porque el lugar que pisaba era santo. Y en ese momento vuelve a activar su propósito y le pide que regrese para liberar a su pueblo. Así Moisés tuvo un propósito para su vida y tú y yo también tenemos un propósito para nuestras vidas. Porque desde que nosotros fuimos concebidas con un propósito. Pero cheque este dato, que es importante. Cuando el pueblo de Dios fue liberado, Dios quería llevarlos en una jornada de, ¿sabes cuánto tiempo? 11 días, que se convirtió en 40 años. Y esto es muy importante que lo tengamos bien claro, porque realmente Dios quería sacarlos del pueblo de Egipto y llevarlos a esa tierra prometida donde había leche y miel. Él los quería llevar pues en 11 días. Pero esto se convirtió en 40 años porque esa tierra prometida no pudieron verla porque vivieron procesos, porque ellos mismos por sus emociones, por su comportamiento, detuvieron esa bendición que Dios quería darles. ¿Tú no has sentido que muchas veces estamos pasando pruebas y como que no salimos de ese círculo vicioso y que son interminables y que te producen fastidio de pronto? ¿Que te producen fastidio? Pues Moisés y la generación que salió de Egipto no llegaron, o sea, nunca pudieron conocer realmente esa tierra prometida, pero a Moisés se le permitió verla, pero no entró, o sea, la vio de fuera, pero ya no entró. Nosotros que todo cuestionamos y que todo reclamamos, ¿cuántas vueltas vamos a querer dar para llegar a esa tierra prometida? Porque nosotros tenemos esa promesa también de Dios. Esa promesa es para ti y para mí, pero ¿cuántas vueltas vamos a dar para poder llegar a nuestra tierra prometida? Debemos entrar en esa revelación que el Espíritu Santo nos da y permitirle a Dios que trate con nuestra rebeldía y destruya esas fortalezas o nuestra altivez. Dios quiere nuestra obediencia que trae humildad y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe para avanzar a nuestro propósito. Así que básicamente les estoy dando esta pequeña introducción porque es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos al objetivo de la lección. El objetivo de la lección es reconocer que el fastidio y sus efectos en nuestras vidas tienen que salir de nosotros rápidamente. Existen estados de ánimo que afectan el avance de nuestra vida, pero que también impactan a la familia y a toda la gente que nos rodea, al punto de detener el propósito divino. El Señor nos muestra a través de Moisés durante todo el éxodo de Israel cómo muchas actitudes negativas nos frustran las promesas divinas de toda una generación, porque eso fue lo que sucedió con este pueblo.
Como discípulos de Dios buscamos siempre el crecimiento y la multiplicación de los creyentes, pero este debe de ir emparejado con la renovación de nuestra mente y el dominio sobre nuestras emociones, porque verdaderamente lo que destruye al hombre muchas veces son las emociones. Pero eso, ¿cómo lo vamos a debatir o cómo lo podemos combatir? A través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, quienes nos guían a la tierra donde sus promesas se cumplen. Vámonos al punto número 1, que es el reclamo de Moisés. Moisés es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Dios le recomendó la tarea de liberar a todo un pueblo de la esclavitud del faraón y de Egipto, ¿no? Pero Moisés se resistió de diferentes formas cuando Dios le decía que él estaba siendo escogido para tomarse en cuenta para esa misión. Él ponía excusas y excusas y excusas tratando de no hacer exactamente lo que el Señor le había encomendado. Aunque finalmente cedió junto con su hermano Aarón, y él llevó a cabo ese éxodo, ¿no?, que nosotros sabemos. Vámonos a Éxodo 3 del 9 al 10 para ver un poquito más el contexto basándonos en la palabra de Dios. Éxodo 3 del 9 al 10 dice: El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y ahí en los hijos de Israel también está nuestro nombre ahí, porque Dios también quiere liberarnos de toda cautividad y de toda esclavitud. Dios sacó de Egipto a su pueblo con señales y prodigios maravillosos. Y esto es lo que muchas veces como que no entendemos. El día de ayer les decía yo que me enteré de una prima mía que la iban a operar por un tumor que le habían encontrado y todo. Pero cuando nosotros vemos cosas o peligros grandes, también vemos la manifestación y la obra de Dios en una forma sobrenatural. Y una cirugía que estaba programada para 4 horas se realizó en menos de 2 horas. Entonces, porque todo el mundo estuvimos orando por esta chica y bendito Dios que salió en victoria. Entonces, cuando nosotros vemos manifestaciones del poder de Dios, decimos, muchas veces criticamos al pueblo de Israel, que decimos, híjole, vieron milagros maravillosos, y con todo y esos milagros maravillosos, a los 3 días de haber pasado, imagínate, el agua en seco, ¿no? Y vieron cómo se hundieron todos los enemigos y demás. En 3 días estaban renegando, en 3 días. O sea, se les olvidó rápidamente. Perdón. Qué problema más grande lo que tenemos los seres humanos, ¿no? Que tenemos una mente muy olvidadiza. Dios sacó de Egipto a su pueblo con señales y prodigios maravillosos. Después de cruzar el Mar Rojo en seco y de ver cómo las mismas aguas caían con toda su fuerza sobre los egipcios que le perseguían, tuvieron temor de Dios y creyeron a Moisés su siervo. Sin embargo, ve el dato. 3 días después llegaron a Mara sedientos y comenzaron a quejarse. Y empezaron a murmurar, que esa es otra característica cuando estamos vacíos espiritualmente. Entonces ellos empiezan a murmurar y posteriormente lo hicieron cuando tuvieron hambre. Y Dios les dio el maná del cielo. Imagínate tú que el hecho de que haya Dios enviado maná del cielo para que ellos se alimentaran, eso ya era otro milagro sobrenatural. Imagínate que del cielo caiga el pan y que tú tengas que recoger ese pan que es producto del cielo. ¿Me entiendes? Y entonces las quejas y los reclamos continuaron al punto de llevar a Moisés al fastidio, que se manifiesta claramente en esta oración. Y vámonos a Números 11, del 12 al 14, que ya Moisés, muy fastidiado, dice así: concebí yo a este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama.
a la tierra de la cual juraste sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte. Imagínate hasta qué punto llegó, que estaba tan fastidiado que le dice, te ruego que me des la muerte si he hallado gracia en tus ojos y que no veas mi mal. Él sintió una carga tan grande por lo que él estaba metido en esas circunstancias donde el pueblo le demandaba. Entonces aquí lo primero es, cuando llegamos nosotros a un fastidio es porque los afanes nos están ganando, las quejas. Toda la gente nos exige muchas cosas, ¿no? A veces la gente nos exige más de lo que nosotros podemos dar en nuestras posibilidades humanas, y la gente exige y exige y exige, y entonces llegas al fastidio. Pero ¿cómo entonces tener que controlar ese fastidio? La solución es estar cimentados en el Señor, a pesar de estas circunstancias. Cuando lleguen esos fastidios, esos acosos, esas situaciones tan fuertes, lo que tenemos que hacer es depositar las cargas en Dios para que Él nos dé el descanso y entonces sacar ese fastidio. ¿Cómo llegó Moisés a un ánimo así? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo es que alguien que tiene comunión continua con Dios puede decirle que está hastiado de la tarea y con ganas de morirse o con ganas de desertar? Moisés mostró su lado humano carnal en el cual todos podemos caer, porque yo creo que hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas ese fastidio, ese tope donde decimos ya no puedo más, ya no aguanto más. ¿Cuántas veces lo has dicho? Yo lo he comentado en varias ocasiones, yo lo he dicho también, Señor, ya no aguanto más, que ya cesen estas pruebas, ¿no? Dios quiere meternos, sin embargo, a un orden divino. La paternidad, la maternidad, la educación de los hijos, las tareas laborales, las tareas ministeriales, el liderazgo en sí demanda mucho de nosotros. Y muchas veces las personas que están como subordinadas de nosotros esperan más de lo que podemos darles. ¿No te ha pasado? Que muchas veces la gente te demanda mucho más de lo que tú, o sea, tú le estás echando los kilos, pero la gente te quiere exigir todavía más y más. En el caso del discipulado, Dios nos ha llamado a participar y a llevar a cabo una parte de la tarea encomendada por nuestros pastores: cuidar de los hijos, cuidar de las hijas espirituales. Y esta tarea puede llevarnos de alguna forma a ese fastidio si no cuidamos nuestra relación con Dios. O sea, lo que tenemos que hacer es tener una codependencia. Vámonos al punto número 2, fastidio. Fastidio es un estado de ánimo que se caracteriza, ¿sabes por qué? Por enfado, por disgusto, por desagrado, por cansancio, por insatisfacción. El fastidio es en el alma. ¿Ves que estamos compuestos nosotros por cuerpo, alma y espíritu? Bueno, el fastidio es en el alma, y Dios nos conectó espiritualmente a la visión de esta iglesia en Centro de Vida Lomas. Pero el fastidio va a detener el crecimiento y va a quitarte el gozo y la paz. Eso es un fruto del fastidio, ¿sabes? Que cuando tú no paras ese fastidio que empieza a llenarte tu mente y tu corazón, pierdes el gozo, pierdes la paz, que eso es lo que nosotros deberíamos de experimentar cuando estamos sirviéndole a Dios. Tenemos que enfocarnos en una salud interna de las personas y de nosotros mismos antes que en el crecimiento, porque el resultado inevitable de una vida espiritual sana es abundante fruto. O sea, cuando tú estás sano espiritualmente, cuando tú tienes una buena relación con Dios, cuando tú te nutres, cuando tú lees la palabra, cuando tú no faltas a un discipulado, cuando tú estás verdaderamente lleno de la palabra espiritualmente, el fastidio no, aunque quiera llegar, aunque quiera entorpecer, no te va a tumbar. Nuestra alma debe estar prosperando continuamente. Fíjate lo que dice tercera de Juan 2.
que el fastidio es una reacción emocional ante algo que ya nos rebasó y que ya no nos gusta. La gracia de Dios derrama de continuo a nuestro ser, es la que renueva el compromiso a amarle y a servir a su pueblo. La gracia de Dios derramada de continuo en nuestro ser. A ver, déjenme un segundito que me conecte acá. Les decía yo que la gracia de Dios derramada de continuo a nuestro ser es la que renueva el compromiso a amarle y a servirle a su pueblo. Moisés llegó al punto de hacer su tarea en sus fuerzas y éstas se le acabaron. Y ese es el problema, que cuando nosotros estamos actuando en nuestras fuerzas, llega el cansancio y con el cansancio llega el fastidio. Vámonos a Filipenses 2:13, porque dice: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que el fastidio surge cuando un problema continuo nos desagrada en el alma. La hermanita que sigue con su misma situación 1 o más años sin hacer nada y que espera que tú le estés resolviendo problemas y circunstancias en todo momento, llega a cansar, te llega a fastidiar, porque cada uno ha de desarrollar su propia fe para madurar. O sea, nosotros tendremos que tener muy claro que somos guías espirituales, vamos a darles los fundamentos, vamos a darles el ejemplo, ¿no? Pero dentro de mí hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo en el trabajo y entonces esta inconformidad interna detiene el crecimiento y se mengua el entusiasmo, se mengua la eficacia. Entonces dejo de tener ganas de buscar a Dios y ya no oro como antes lo hacía, ya no evangelizo, ya no comparto con otras personas porque estoy fastidiado, ¿no? Porque me siento ya que no sirvo para nada de eso porque tengo fastidio. Entonces el fastidio tenemos que tener mucho cuidado porque el fastidio es muy silencioso y sin darnos cuenta entramos en él y lo toleramos. Ese es el problema, que llega el fastidio y aunque lo percibimos, seguimos constantemente tolerándolo. Me fastidia, por ejemplo, ir al supermercado o ir de compras. Esto fíjate que sucede mucho con los hombres, que sienten fastidio, por ejemplo, cuando acompañan a una mujer a comprarse ropa y se mide y se mide y se mide y se mide y se mide, ¿no? Entonces llega el momento en que ya está fastidiado porque ya quiere irse, ¿no? Hay cosas que tenemos que realizar aunque no queramos. ¿Por qué? Por amor al prójimo, ser tolerantes, ser perseverantes, ser constantes. Y la disciplina puede ser también, la disciplina también puede fastidiarnos cuando dejamos de ver los beneficios que tiene. El hecho de que nosotros seamos disciplinados nos va a dar siempre grandes satisfacciones, pero la disciplina puede fastidiarnos cuando dejamos de ver los beneficios que nos da esa disciplina, ¿no? Por ejemplo, una persona que constantemente practica un deporte, ¿no? Y tiene una salud sana y tiene el peso adecuado y tiene la agilidad adecuada y no se cansa y todo, es producto de una disciplina constante. Pero si nosotros empezamos a ir a hacer el ejercicio de forma con fastidio, pues ni lo vas a disfrutar ni vas a gozar de esos beneficios porque llega el momento en que el fastidio te lleva al cansancio y el cansancio te lleva a abortar, ¿me entiendes? Entonces ya no sigues en esa constancia que te estaba dando frutos y resultados. Vámonos a Hebreos 12 del 11 al 13. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados, ¿no? Bíblicamente aquí está lo que dice la palabra de Dios. El verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea que Dios
Con la salvación ya nos da el equipamiento que necesitamos y ya nos dio la autoridad que necesitamos para poder solventar todas estas necesidades de pronto que tenemos. Punto número 3. Algunos efectos del fastidio. Los efectos del fastidio. ¿Sabes que el fastidio sí te causa efectos? Por ejemplo, rechazamos aún lo bueno, a veces deseamos morirnos, hacemos las cosas de forma indolente. O sea, todo esto son como los efectos del fastidio. Y buscar a alguien que me la pague. Todo esto son efectos del fastidio. Pero vamos a ir viendo cada uno de ellos. Rechazamos aún lo bueno. Muchas veces tenemos cosas buenas y las estamos rechazando. Imagínate un cristiano harto de la palabra de Dios. Cristo ya no es su deleite, ya no quiere continuar aprendiendo. Qué fastidio tener que ir a la reunión, qué fastidio es reunirme en el discipulado, qué fastidio es, por eso es que muchas personas desertan de los grupos de discipulado. Es real el rechazo al Señor por preferir algo carnal. ¿Por qué? Porque prefiero quedarme dormido, o prefiero estar viendo la televisión, o prefiero estar viendo una telenovela, o prefiero estar haciendo cosas que la carne me invita, ¿no? Vámonos a Números 21, del 5 al 6, y dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Toma en cuenta que este pueblo había sido esclavizado y los hombres eran azotados en el trabajo, eran maltratados, o sea, pero a ellos se les olvidó de dónde los sacó el Señor, ¿no? Pues no hay, pero ahorita que ya ellos van supuestamente a la tierra prometida, ahí le empiezan a reclamarle a Moisés y le dicen: no hay agua para que nosotros tomemos y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están hablando ¿no?, de ese pan que estaba viniendo del cielo, el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió un pueblo de Israel. O sea que llegó el momento en que el Señor se molestó de ese fastidio constante que tenían este pueblo ingrato. O sea, porque nosotros no tenemos que ser ingratos. Tenemos que comparar en este caso la esclavitud que ellos estaban sometidos contra el recoger el maná del cielo, y Dios les facilitó hasta el tomar el agua, porque pegaban contra una peña y de ahí brotaba el agua, y de ahí ellos se subsanaban la sed que tenían, ¿no? Entonces el Señor les daba el agua de vida y el Señor les dio el maná, que el maná representa a Jesucristo, ¿no? Y entonces, como este pueblo realmente fueron ingratos, dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieron al pueblo, y murió mucho pueblo. ¿Sabes cuántos murieron por esa desobediencia? 23,000 personas. 23,000 personas en ese tiempo murieron por estar ingratos, comentando, quejándose, ¿no? Pero Dios, tenemos que tener el enfoque siempre claro de que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios soberano, pero también Dios es un Dios que disciplina. Entonces, cuando ellos estaban saliendo del huacal, o sea, cuando ellos estaban saliendo de lo que era lo que deberían de haber hecho, el Señor tuvo que poner disciplina sobre ese pueblo para que los demás se tranquilizaran y que quedara como un ejemplo esto. Recordemos que impartimos lo que somos. El liderazgo siempre va a ser como una influencia, porque los ojos siempre van a estar puestos sobre un líder. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no haces? ¿Cómo te expresas? La gente siempre te está viendo y muchas veces la gente te está criticando. Nadie sigue a una persona que está fastidiada. O sea que si tú le demuestras a la gente que ya no aguantas más, que estás lleno de fastidio, pues la gente ya va a rechazar el seguirte, ¿no? Porque tenemos nosotros que ser ejemplo, tenemos que reflejar a Dios dentro de nosotros. Otro de los efectos del fastidio es desear morirse.
¿sí? Cuando tú estás fastidiado, dices, Señor, si es que, como dijo Moisés, ¿no? ¿Sabes qué? Si voy a seguir con esto, pueblo quejoso, me demandan, me exigen, ya no aguanto más, yo deseo morirme. Y mucha gente vive cuadros de fastidio más que de depresión. Qué bueno que no llegó nadie a mi casa de vida, por ejemplo. Yo creo que mejor será que la cierre, ¿no? Porque si la gente no va a venir al discipulado, si la gente no va a venir a la oración, pues entonces ya para qué abro el grupo de oración. Y nosotros hemos sido, en nuestro ejemplo, perseverantes, porque yo les he dicho, con una persona que se conecte a la oración, con esa persona hago yo la intercesión. Y gracias a Dios que desde que se abrió el grupo hemos mantenido perseverantes y constantes en todo lo que nosotros hemos hecho para la obra de Dios. Entonces, no dejes que salga ese fastidio que entorpece tu relación. Otro efecto del fastidio tiene que ser hacer las cosas de forma indolente. ¿Pero qué significa ser indolente? Indolente es una persona que tiene pereza y que tiene falta de voluntad para hacer las cosas. Ese es ser indolente. Entonces, otro efecto que causa el fastidio es hacer las cosas así con pereza, sin voluntad. Y a Dios le ofende la deshonra. Dios nos escogió para representarle y para hablar su palabra con pasión, con fervor y con fe. Nos llamó a ser una influencia positiva en donde nos desenvolvamos. Su gracia no es una carga, al contrario, su gracia aligera las cosas. Entonces el gozo no es un sentimiento, ¿sabes? El gozo es fruto del Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Para que nuestra alma sea transformada, dependemos del Espíritu Santo. Y como fruto nos trae siempre el Espíritu Santo más gozo y mayor paz. ¿No está poderoso esto? Vámonos a Malaquías 1:13. Vamos a ver qué es lo que nos dice Malaquías 1:13. Que dice, habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y lo presentas como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. O sea, ¿cuál es el fruto? Más bien, ¿qué es lo que entendemos acá? ¿Cuál es el fruto de lo que tú me estás ofreciendo? ¿No? ¿Me estás trayendo algo algo robado? ¿O me estás trayendo algo imperfecto? ¿No? Un cojo que no has sanado, un enfermo que no has liberado, o estás presentando este tipo de ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Te dice el Señor. ¿Sabes qué? No. O sea, porque no vienes por mí, o sea, con fastidio. O sea, yo no voy a recibir un fruto que viene o que proviene de un fastidio. No hagamos lo que Dios nos ha encomendado de forma indolente, o sea, con flojera, con descuido, como alá y se va. Démosle al Señor lo mejor. O sea, ¿en qué forma le estás sirviendo tú a Dios? Por ejemplo, si vas a hacer una oración por alguien, vamos a hacer la oración con todo nuestro corazón, que salga de nuestras entrañas, ¿no? Que salga de un corazón empático con la persona que está padeciendo o sufriendo. Preparémonos para la reunión de nuestro discipulado. Y esto, cuando nos toca a nosotros preparar un tema, por ejemplo, en el caso de Mirna, ¿no? que ya me está apoyando aquí a veces a compartir la palabra, ¿en qué forma nosotros tenemos que presentar un tema delante de todos ustedes? O sea, tiene que ser un tema preparado, no improvisado, que lo estudiemos a fondo. ¿Para qué? Para que realmente el pueblo de Dios sea edificado. O sea, no hacer las cosas al y se va, porque al final de cuentas eso se nota. Vivimos los efectos de una pospandemia. Estamos fastidiados del aislamiento. Estamos fastidiados de los cambios que tuvimos que adoptar durante todos estos años, ¿no? No permitamos ningún pensamiento negativo hacia Dios ni a lo que nos ha dado. No nos estemos quejando. Muchas veces nos quejamos de la familia,
Muchas veces nos quejamos del trabajo, muchas veces nos quejamos de la iglesia, de la congregación, de nuestro discipulado, de nuestros líderes. No hagamos nada sin importarnos las personas involucradas. O sea, tú tienes que ser empático con los demás, porque a veces no siempre tenemos buenos días todos, ¿no? A veces tenemos días difíciles y a pesar de ello muchas veces estamos acá al frente, a pesar de esos días difíciles. Y nosotros de pronto lo que hacemos es juzgar sin ver más allá de lo que la gente pudiera estar padeciendo o sufriendo. El fastidio no va a producir fruto. Una persona que vive fastidiada no te da frutos por lo que hace. Se hace en automático, sin pasión, sin amor, sin costumbre, haciendo las cosas como costumbre más bien, ¿no? Entonces, y otro de los resultados o los frutos de ese fastidio son buscar a quien te la pague. O sea, tú estás fastidiado y dices, a ver, ni quien se me atraviese aquí ahorita porque la paga, ¿no? Fastidiados ya no resolvemos problemas. Cuando estamos fastidiados, la gente te fastidia, por lo que incluso puede desquitarse con ella. Entonces Moisés se desquitó, ¿sabes cómo? Y eso le molestó muchísimo al Señor, pero tenemos un ejemplo en Moisés de lo que no debemos de hacer. Cuando este pueblo le empezó a reclamar y cuando este pueblo lo frustró, él llegó a fastidiarse y entonces golpeó una peña. Y eso está en Números 20, del 10 al 12. O sea, él golpeó la peña, pero la peña significaba a Cristo. Y entonces, al no tener paciencia con la gente, no pudo ser usado con la plenitud del Señor. Y entonces les negó el amor y entonces el fastidio es la causa de desquitarse. Y entonces nosotros muchas veces cuando caemos en fastidio nos desquitamos con los hijos, nos desquitamos con la familia, con el esposo. Muchas veces si estamos trabajando con la gente que colabora con nosotros cercano o con algún compañero. Y es la causa del mal humor, por ejemplo, del cónyuge. O sea, tenemos que estar llenos del Padre y soportar las situaciones difíciles que se nos presenten, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a salir del fastidio? Porque siempre planteamos el problema, pero también tenemos que dar la solución. ¿Cómo voy a salir yo del fastidio? Número 1, una de las herramientas importantes para salir del fastidio es orarlo. Orarlo. En Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, uno de los puntos importantes es que tú te sientes vulnerable, tú te sientes fastidiado y lo que tienes que hacer es apartarte y orar. Punto número 2, descansar en la presencia de Dios. O sea, a pesar de cómo te sientes, porque muchas veces sentimos ese fastidio que nos llega, pero necesitamos comer de ese pan fresco. Proverbios 25:17 te habla de eso. Tenemos que descansar en la presencia de Dios. Punto número 3. Tenemos que reconocer el fastidio y arrepentirnos. O sea, para poder nosotros siempre avanzar en alguna situación, tenemos que reconocer que estamos fallando en esa situación. Entonces tenemos que reconocer el fastidio y tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos quiere decir, lo reconozco y ya no vuelvo atrás. O sea, voy para adelante como para seguir viviendo mi vida ahora sin ese fastidio. Volvamos al Señor para recuperar ese primer amor. ¿Y sabes qué? Así tenemos que salir del negativismo y soltarle todas las cargas, porque parte del fastidio es una persona que siempre se expresa en forma negativa, una persona que siempre está diciendo que todo lo ve mal, que todo se queja. O sea, tienes que soltar todas tus cargas al Señor y entonces reconocer que estás fastidiado, arrepentirte y salirte de ese negativismo, ¿no? Y soltarle a Dios las cargas que tú estás llevando. Otro punto de cómo salir del fastidio es que no sirvas en demasiadas cosas, porque muchas veces nos involucramos en tantas cosas que no en todas cumplimos, ¿no? Entonces tenemos que ver hasta qué punto nosotros podemos organizarnos para hacer las cosas.
tenemos que revisar muy bien nuestros compromisos y darle la prioridad a lo que nosotros tenemos que darle prioridad. Otro elemento importante de cómo salir del fastidio es delegar, aprender a trabajar en equipo, desarrollar personas que te ayuden, ¿no? ¿Quién más podría hacer esta tarea? Y si no hay quien, reenfócate y empeñate o capacita a otras personas que pudieran tener esos dones afines para que también pudieran apoyarte. Entonces sí es importante que aprendamos a delegar, porque a veces queremos hacer absolutamente todo. Y por eso llegamos al fastidio, porque todo eso nos acapara y entonces llegamos a sentirnos ahorcados, ahogados, ¿no? ¿Cómo salgo del fastidio? Otro punto importante es, ¿amas a Jesús? Entonces, si amas a Jesús, cuida a lo que Dios te pone alrededor. ¿Sí me entiendes? Si eres madre, cuida a tus hijos. Si eres esposa, cuida a tu marido. Si eres empresaria, cuida a tu empresa. Si eres empresaria, cuida a tus empleados, ¿no? O sea, tienes que estar al pendiente de lo que Dios está depositándote a ti para que tú des frutos y frutos en abundancia. Entonces, no pierdas de vista lo valioso que eres para el Señor y que a través de ti una o más vidas están siendo transformadas. O sea, que si tú te desconectas del Señor, lo pierdes de vista, das cabida al fastidio, pero también afectas el entorno. Fíjate, el entorno puede ser afectado tanto de bendición como de maldición. Si tú estás dependiente totalmente de Dios, ¿cuáles van a ser tus frutos? Frutos de bondad, gozo, mansedumbre, templanza, ¿no? Pero si tú estás lejos de Dios, ¿cuáles van a ser tus frutos? Como el fastidio. Recuerda esto, que Jesús soportó la cruz porque se enfocó en el fruto. Nos sirvió a ti y a mí y somos salvos y apasionados por Él. Así que vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque cada vez, Señor, nos das más palabra que nos ayuda, Señor, a que seamos perfeccionados en tu amor, salir de este fastidio. Gracias, Padre amado, por esta palabra que nos diste el día de hoy. Gracias por tus misericordias. Gracias porque tú quieres traer libertad a nuestras almas. Tú eres el único que quitas esas fortalezas, que quitas esas circunstancias. Tú traes la sanidad, tú traes la libertad, tú traes restauración, Señor. Tú nos das nuevos comienzos, tú nos levantas, Señor. Gracias, Señor, por el alimento que nos das. Gracias por ese maná constante, Señor, que recibimos, Señor, por ti. Gracias, Padre Santísimo, por ese alimento. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tus infinitas misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias, Dios, porque contigo podemos vencer ese fastidio, dejando a un lado la queja, dejando a un lado la murmuración. Ayúdanos, Señor, a permanecer cerca de ti, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Padre. Que orar sea nuestra prioridad, que orar sea nuestra salida, Señor, para que así tengamos siempre la firmeza, la fortaleza que necesitamos, Señor, para solventar todos los retos y los problemas, Señor, de cada día. Te damos todo el honor, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.